Hello everyone, my name is Delais Beleño, and together with my partner Camila Castelar, we will be presenting our classroom project in the subject of transport and port of the career of international trade at the popular University of Cesar. This simulation was carried out through the ForPro platform, in which we are going to show a commercialization process of the Servipan company from its factory located in Valledupar, Cesar, and using its port of departure, which in this case we chose the port of Barranquilla, Cesar, to its port of entry. Port of entry, which we chose the port of New York and New Jersey. Next, my colleague will detail the journey from Valledupar, Cesar, its factory, to the port of Barranquilla. Ok, cordial saludo, mi nombre es Camila Castellar y como lo dijo mi compañera anteriormente, vamos a estar hablando sobre la simulación en la plataforma de ForPro, sobre la exportación desde Barranquilla, desde el puerto de Barranquilla hasta el puerto de Nueva Jersey. Pues primeramente empezamos con la salida desde Valledupar hacia Barranquilla. Para esto voy a hablar de los Incoterms que vamos a utilizar para poder hacer la siguiente exportación. El primer Incoterm que vamos a utilizar es el EXW o el EXWorks. Establece que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador. Y bajo esta condición el comprador asume los riesgos y los costos asociados con el transporte de la mercancía para ir desde las instalaciones hasta su destino final. Bueno, podemos apreciar las calles de Valledupar, algunas casas, algunas avenidas, árboles. Ya nos estamos aproximando a la salida de Valledupar. En donde podemos ver bastante vegetación. También podemos ver montañas, algunas fincas, algunos cultivos. El primer pueblo que encontramos es el peaje de Valencia, con un peaje del 24.700. También podemos ver varios cultivos, algunas casas. Mucha vegetación. Y encontramos un siguiente pueblo, que es el pueblo de Aguas Blancas, en el cual también vemos mucho cultivo y también vemos algunas casas, algunas calles. De Valledupar a Barranquilla tenemos que pasar por varios pueblos. En uno de estos es Bosconia, que es un pueblo estratégico donde pueden parar, pueden pasar. La economía se mueve en el centro de Bosconia, tiene espacio comercial y espacio de servicios. Y su ubicación geográfica es estratégica, pues lo que ha permitido que sea un centro importante para satisfacer algunas necesidades de la población de la zona. Pues aquí podemos ver el paisaje pues tan lindo que tiene pues la ruta de Valledupar a Barranquilla. Tenemos pues primero el pueblo de San Valencia de Jesús, luego tenemos Bosconia, tenemos el Copey. En el Copey podemos apreciar las distintivas calles de este hermoso pueblo. También podemos ver las casas, también la vegetación, ya para ir rumbo a la vía de fundación. Antes de llegar a Ciénega, nos encontramos con la zona bananera. Bueno, ya estamos en Ciénega Magdalena, podemos ver sus distintivos locales. Ya a lo lejos podemos apreciar el puente Pumarejo, que encontramos antes de llegar a la ciudad de Barranquilla.
Último tenemos la ciudad de Barranquilla, que es donde está ubicado el puerto de salida pues de la exportación que vamos a hacer. Y finalmente llegamos al puerto de Barranquilla, que radica en la capacidad para facilitar el comercio exterior, pues su ubicación estratégica que le permite conectar con diferentes regiones del mundo. Esto facilita más la economía del país y pues de la región que es la región del departamento del Atlántico. El puerto de Barranquilla es el cuarto puerto más importante de Colombia, pues por su entrada y salida de mercancías. El puerto de Barranquilla tiene un nodo logístico clave pues para el comercio internacional en Colombia. Como lo dije anteriormente, consolidándose como el cuarto puerto más importante y más grande de Colombia. Seguimos con el segundo Incoterm, que es el FCA, que es el Free Carrier. Este establece que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía lista para la exportación a disposición del transportista, designado por el comprador. Bajo este Incoterm, el vendedor es responsable de realizar los trámites de exportación y entregar la mercancía al transportista en un lugar convenido. A partir de este momento, el comprador asume todos los costos y riesgos relacionados con el transporte y la importación de los Incoterms. Está el FAS y el FOD, son utilizados para el transporte marítimo. Y el tercero pues es el FAS, el Freight Alongside Ship. Bajo este Incoterm, el vendedor cumple con la obligación de entrega cuando coloca la mercancía al costado del buque, en el puerto de embarque designado. A partir de ese momento, el comprador es responsable de cargar la mercancía a bordo del buque, así como todos los trámites y costos posteriores a la entrega al costado del buque. Cuarto Incoterm es el FOB, el Freight on Board. Bajo este Incoterm, el vendedor cumple con su obligación y entrega cuando coloca la mercancía al bordo del buque en el puerto de embarque designado. A partir de ese momento, el riesgo y los costos pasan a ser responsabilidad del comprador. Pues aquí vemos estos primeros 4 Incoterms, pues los dos últimos que mencioné son Incoterms marítimos, que son los que también vamos a utilizar en esta simulación y en esta exportación. Luego los Incoterms que encontramos son solo para vía marítima. El primero que encontramos es el CIT, Cost, Insure and Freight, que en español significa costo, seguro y flete. En este Incoterm, el vendedor es responsable de organizar y pagar tanto el costo del flete de transporte como el seguro de transporte hasta el puerto de destino acordado. El vendedor debe proporcionar un seguro de transporte que cubra los riesgos de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte marítimo. Una vez que la mercancía llega al puerto de destino acordado, la responsabilidad de los costos y riesgos se transfiere del vendedor al comprador. El siguiente Incoterm que encontramos es el CPT, que significa Carry Paid To, que en español significa flete pagado hasta. Aquí el vendedor es responsable de organizar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado, que puede ser un puerto, un almacén o un lugar designado. Sin embargo, el vendedor aquí no está obligado a contratar un seguro de transporte, aunque éste pueda hacerlo si lo considera necesario para proteger los intereses tanto del comprador como del vendedor. Una vez que la mercancía llega al lugar de destino acordado, la responsabilidad de los costos y riesgos se transfieren del vendedor al comprador. El siguiente Incoterm es el CFR, Cost and Freight, que significa costo y flete. En este, el vendedor es responsable de los costos y riesgos asociados con el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino especificado. Esto incluye los costos de flete y transporte, pero no incluye el costo de seguro de transporte. Una vez que la mercancía llega al puerto de destino acordado y se coloca a bordo del barco, la responsabilidad de los costos y riesgos se transfiere del vendedor al comprador.
Después de la entrega a bordo del barco, el comprador asume la responsabilidad de los costos de descarga, así como los costos e impuestos relacionados con el despacho de aduana y el transporte interno desde el puerto de destino hasta el lugar final de entrega. Este Incoterm es el CIT, Carry and Insure Paid To, que significa en español transporte y seguros pagados hasta. Aquí el vendedor es responsable de los costos y riesgos asociados con el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado. Esto incluye los costos de transporte y también incluye el costo de tener un seguro de transporte. Aquí el vendedor debe proporcionar un seguro de transporte que cubra los riesgos de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Este seguro debe ser suficiente para proteger los intereses tanto del comprador como del vendedor. Una vez que la mercancía llega al destino acordado, la responsabilidad de los costos y riesgos se transfiere del vendedor al comprador. Una vez que llegamos al puerto de entrada, que está ubicado en Estados Unidos, que es el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, que es uno de los puertos más importantes de América y es uno de los mejores puertos de Estados Unidos. Este es el tercer puerto más grande de los Estados Unidos y el más activo de la costa este, desempeñando un papel crucial en el comercio y la actividad marítima desde hace siglos. Además, es un importante puerto de entrada de inmigrantes del país, con una infraestructura y una actividad portuaria que lo convierten en una pieza clave en logística y economía del país. El hotel que encontramos en el puerto de llegada de Estados Unidos, que es el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, es el DAP, que significa Delivery at Place, que en español significa entregado en lugar. En este, la entrega se efectúa cuando las mercancías están listas para ser descargadas. Aquí el vendedor es responsable de poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar de destino elegido por este. En este, el vendedor se encarga de la mayor parte del proceso de transporte internacional, pero no es responsable de la descarga de las mercancías en el destino ni de los costos relacionados con aduana, impuestos y aranceles. Una vez que la mercancía llega al destino acordado, el comprador asume la responsabilidad de los riesgos derivados al despacho de aduana, de importación y de los impuestos y aranceles. El siguiente Incoterm que encontramos es el DPU, Deliver at Place Unloaded. En este, la entrega se realiza una vez que las mercancías han sido descargadas en el lugar acordado. El vendedor tiene la responsabilidad adicional de la descarga de las mercancías. En este, el vendedor es responsable de llevar las mercancías hasta el lugar de destino acordado. Ya por último encontramos el Incoterm DDP, que significa Delivery Duty Pay, que en español significa entregado con derechos pagados. En este, el vendedor es responsable de entregar las mercancías en el lugar de destino acordado, listas para ser descargadas y con los derechos de importación pagados bajo el Incoterm DDP. Aquí el vendedor asume la mayor parte de riesgos y costos asociados con el transporte internacional, incluidos los trámites aduaneros, de exportación e importación, así como los impuestos y aranceles.